Bueno, bienvenidos a quienes se han estado incorporando a este taller. Vamos a dar inicio. Y este taller que vamos a trabajar en esta noche de hoy, que vamos a recibir hoy a través de Alexander Cabezas, a quien voy a mencionar en un ratito, el título es La motivación a la escritura. Y me gusta mucho el subtítulo porque dice, escribiendo con propósito en tus primeras publicaciones. Así que creo que hay muchas expectativas en la noche de hoy. Alex, de verdad que el Señor te use mucho en este tiempo. Yo estoy segura de que vas a vertir lo que está en tu corazón aquí. Y quiero hablarles un poco acerca de quién es Alexander Cabezas. Alexander Cabezas Mora es costarricense, es educador y teólogo, tiene una maestría en liderazgo por parte de Prometa y otra teológica con el convenio de Prometa con SATS. Es secretario de la Junta Directiva de Prometa, es director certificado de niñez, es mentor y director de imagen de promoción de Prometa. Ha escrito varios libros relacionados con la temática de la iglesia y niñez. Ahí se ve la pasión de Alex por la niñez. Está casado con Lidia Mijares, que también es mentora de Prometa, y juntos tienen una niña de 3 años y medio a quien tengo el honor de conocer y es hermosísima. Así que bueno, Alex, de verdad que el Señor te use, este tiempo es tuyo y aquí estamos para escuchar lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Sarit, a Kit también y a Ted por la presentación. En primer lugar, quiero saber si se está escuchando bien mi audio, mi imagen. Es que ahora se me estaba un poco frizando la imagen y el audio de Kit y tenía más bien temor de que hubiese sido mi equipo. Si no es así, pues arrancamos. Y no antes sin agradecerle. ¿Sí? ¿Perdón? Recuerda la grabación. Ya se está grabando, lo están grabando, Kit, gracias, Enrique. Bien, no antes de arrancar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación, por su esfuerzo. Yo sé que detrás de cada uno de ustedes hay un escritor, y si están aquí es porque así es. También agradecer a algunos amigos que invité, entre esos Marjorie, que ahorita presento, que va a estar ayudándome. Alejandra también, que está con nosotros, Giselle, también está con nosotros Gaby y otras personas que hemos estado ahí compartiendo. Quiero presentar antes de arrancar a quien nos va a estar ayudando aquí un poquito en la parte del chat y las imágenes, Marjorie Pacheco, la psicóloga, ella de Chile, tuve la oportunidad de conocerla justo este año antes de que cerraran todos los aeropuertos. La conocí casi, me quedo allá en Chile, ¿verdad? Por un poquito. No tanto así, como por 2 meses de diferencia. Marjorie. Sí, hola, buenas tardes a todos. Como mencionaba Alexander, mi nombre es Marjorie, soy psicóloga clínica, vivo en Chile y bueno, como dice Alexander, tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso misionero, donde ahí entablamos una amistad también que ha sido bien grata y también sabemos que es del Señor. Así que eso, vamos a estar aquí colaborando y cualquier cosa también pueden estar escribiendo por el chat en caso que hay alguna dificultad con la conexión y eso, porque yo también voy a estar al tanto de eso. Gracias, muchas gracias. Entonces, mientras Marjorie nos ayuda a ir proyectando la presentación, pues para mí, repito, es de mucho grado y gusto conocerla a ustedes. Y si usted está empezando a escribir, si usted ya empezó a escribir y en su corazón está esa pasión, pues bienvenido a este taller. Si de repente disfruta escribir o ama escribir, este también es para usted. Y si usted de repente también lucha con la gramática, lucha con la sintaxis, la ortografía, la prosa, pues bienvenido también a este taller. Escribir es para mí como básicamente ese escultor que en una piedra o en una madera va tallando con un cincel hasta que va emergiendo justamente la obra que él quiere hacer. Nosotros, pues en este caso, lo que usamos es tinta y ahora lo que usamos es teclado para escribir, pero así es como vamos escribiendo y cómo aprendemos, justamente con la práctica, y eso es lo que yo quiero llevarlos, quizás un poquito a mojar los pies en lo que sería el gran mar de lo que es la escritura, porque
Es un taller corto de 1 hora, hora y media, más o menos poquito. Y sin embargo, que podamos aprender algunos tips para que usted se motive un poquito más en la escritura. Y por eso es que aquí yo tengo, Marjorie, puedes proyectar cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo. En primer lugar, porque son dos. Uno, el propósito que tiene que ver con estos talleres. Ok, muy bien. Pasemos a la siguiente, Marjorie, por favor. El objetivo de los talleres que facilitamos como prometa es brindar a los líderes de las iglesias y los ministerios algunas herramientas prácticas en estos tiempos de COVID-19. Y pues también agregaría un segundo objetivo que sería darnos a conocer, promocionarnos, porque aparte de estos talleres, pues también brindamos carreras. Y en eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pasemos a la siguiente, Marjorie. Y aquí está el objetivo, al menos de este taller, compartir algunas experiencias y principios con el fin de animar y motivar a los participantes a producir, porque de repente su fin no es escribir un libro, es un artículo, un escrito, un blog, una revista. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Yo puse aquí animar y motivar porque a veces pudiese ser sinónimos, pero si usted ve las definiciones, tienen sus variantes. Y entonces incitar a alguien a una acción. Es decir, si yo puedo lograr que usted tal vez esos escritos que tiene guardados, usted ahora sí ya me voy a animar, pues habremos logrado el objetivo. Si logramos dar motivo a que todo esto, usted salga de su zona de confort y pueda también otra vez escribir, lo habremos logrado. Mira, hay muchas personas y he conocido a lo largo y ancho de América Latina al Caribe o más allá, que escriben, que tienen mucho que decir, que pudiesen tener libros muy buenos porque tienen mucha experiencia, tienen gran habilidades, tienen mucho que contar, son fuentes vivas. Sin embargo, no se han animado a escribir. Y entonces nos estamos perdiendo ese caudal justo ¿por qué? Porque a veces hay temor. Y yo lo puedo notar cuando a veces uno escribe algo por ejemplo, en un Facebook, y a veces mucha gente solo le pone una manita, un like. Yo me he dado cuenta que, mira, ¿por qué esta gente? Entonces empecé a hacer una investigación, porque mucha gente solo pone like. Y detrás de eso, no voy a generalizar, pero en muchos casos hay gente que le da temor expresarse, decir unas palabras, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que usted escribió ahí en el muro, qué sé yo. Y eso son temores que a veces pasan, temor de que me vean lo que estoy escribiendo, porque escribir también es abrir nuestra alma para que conozcan lo que queremos transmitir a otros. Y eso es lo que pasa. A veces hay falta de disciplina. Entonces hay muchos factores que en esta noche vamos a abordar y que yo espero que puedan servir como tips. Bien, pasemos a la siguiente, Marjorie. Y hablando de justamente de escritores, a mí me surge esa pregunta. ¿Cómo logra escribir Pablo algunas de sus cartas a pesar de estar en confinamiento? Pablo no estaba en cuarentena debido a COVID. No estaba en una playa alejado o una montaña escribiendo, sino que usted sabe que él escribió al menos las epístolas de la cautividad estando en cárcel en una situación precaria, una situación difícil, encadenado a la par de otro guarda romano. Y aún así él escribe algunas de esas cartas, como por ejemplo Filipenses, Efesios y otras demás. Y entonces aquí solamente para iniciar y ir rompiendo el hielo, ¿qué creen ustedes con respecto a eso? Me gustaría que tomáramos 5 minutos para escribir, no, tal vez 3. Ahí en el chat, ¿qué piensan ustedes sobre esta pregunta cuando la ven allí? ¿Cómo logra escribir Pablo algunas de sus cartas a pesar de estar en confinamiento? ¿Qué se les viene a la mente? Vamos a ver, Marjorie me va a ayudar a ir leyendo los comentarios que ustedes van escribiendo. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron los libros que logra escribir justamente Pablo estando en confinamiento. Vamos a ver, Marjorie, ¿qué han puesto?
Bueno, Eugenia dice que tenía la necesidad de enseñar a pesar de su situación. José Tenía la Acosta, necesidad. Perdón. sí, Voy José a hacer un Acosta breve dice comentario. No, inspiración. perdón. Vamos por ese. Tenía la necesidad, me gusta lo que dice Jania. Tenía la necesidad, o sea, en él había una necesidad urgente de comunicar lo que Dios le había dado. Y claro que sí. ¿Ese es su caso? Posiblemente. Vamos a ver, Marjorie, otra. José dice inspiración. Inspiración, lo resume sencillamente, inspiración que brota desde el alma y se manifiesta en el ser y entonces requiere escribir. Vamos a ver otro. Gabriela Romero dice, para mí él tenía convicción de lo que tenía que hacer y a quien servía. La prisión no fue un impedimento para que él continuara cumpliendo su llamado. Muy linda ese aporte. Claro que sí. Ahí hay algo muy importante, un principio. Era justamente porque tenía un propósito. Él tenía un propósito, estaba seguro que tenía que animar a estas iglesias a compartir el mensaje que Dios les había dado. Y entonces, pese a todas las circunstancias, él escribió. Vamos a ver el último. Roraima, algo así Castillo, dice, necesidad de compartir lo aprendido. Necesidad de compartir lo aprendido. Qué bueno. Muchas gracias, son aportes muy, muy buenos. Vamos a la siguiente. Lamento no poder detenerme aquí más tiempo, pero vamos caminando, el tiempo avanza muy rápido. Marjorie, eso. Algunas experiencias a manera de pista. Aquí en esta parte quiero hablar un poquito de algunos libros que he tenido la oportunidad de participar y con qué fin, justamente para que analicemos qué es lo que hay en esto que he escrito y lo que voy a comentar. Ok, pasemos a la siguiente entonces, Marjorie. ¿Por qué escribo? Bueno, esa es una foto mía de niño, ¿verdad? Era bastante con pelo frondoso, extraño mi pelo. Ese soy yo, quizás como a mis 12 años, 12, 13 años. Escribo a falta de que en mucho tiempo en mi niñez no tuvimos televisión. En aquellos tiempos no era tan fácil tener televisión y entonces yo leía mucho. Me gustaba leer historietas cómicas, devoraba libros, todos los libros que había en mi casa y eso para mí fue un determinante en mi vida y mi formación. Mi primer periódico, yo recuerdo que a los 8 años, más o menos 7 años, yo hacía un periódico ahí, lo dibujaba yo, inclusive montaba una redacción, hacía hasta anuncios y se lo vendía a mi madre, a mi padre, aunque ellos siempre yo les fiaba a ellos, nunca me lo pagaban, pero fue como los primeros pasos en este proceso de aprendizaje. En el colegio, la orientadora nos pidió a todos los grupos del colegio que escribiéramos qué quisiera hacer cuando fuese grande. Yo recuerdo que yo me senté y me puse a escribir algo diferente, porque algunos escribieran, yo quiero ser, algún día me gustaría ser doctor, me gustaría ser veterinario, me gustaría salvar el mundo. Y sin embargo, a mí se me ocurrió algo diferente. Yo quise escribir, quisiera ser un hombre íntegro. Ese fue el tema de mi ensayo. Porque yo hablaba de la importancia del valor de ser íntegros en todo momento y en todo espacio. Y ese ensayo, bueno, me valió que fue uno de los que ganó en ese concurso, lo pusieron ahí ya no en un muro de Facebook porque no existía en ese tiempo, y la pizarra del colegio, y justamente eso lo vi. Allí para mí fue muy, muy importante. Y ahora voy a explicar por qué todo esto, cómo se relaciona con lo que quiero decir más adelante. Mi cuñado, es decir, mi hermana mayor tenía un novio y yo me acuerdo que él llegaba a la casa y entonces en el colegio se dio la oportunidad de que hubo también un concurso de ensayos y yo era escribir sobre el libro. Entonces yo empecé a escribir y escribí hasta sobre la Biblia como una principal libro, ¿verdad? Que es el más vendido del mundo, etcétera, etcétera. Y mi madre me dijo, qué bonito, pero enséñeselo a Walter, es el no, como se llama en ese momento mi cuñado, que ahora es más bien el esposo, ¿verdad? Mi hermana. Y él me dice, verá, yo le ayudo, yo me lo llevo. Y cuando él me lo entregó a la vuelta, estaba todo cambiado. No era mi escrito.
Y entonces yo decidí mejor no entregarlo y no participar en ese concurso, porque sentí que eso que él había escrito lo cambió, quizás para quedar bien con mi hermana, con mi mamá, ¿verdad? Y ganarse el corazón de mi hermana. Al final lo consiguió porque se casaron, ¿verdad? Y ahora también repito, porque esto se relaciona. Prometa para mí fue una herramienta que Dios usó. Yo recuerdo que cuando yo entré a Prometa, mi estilo en la escritura todavía estaba muy crudo y necesitaba mejorarlo. Y entonces, cuando uno estudia en Prometa, y valga el comercial, mucho lo que hace es escribir, redactar ensayos, etcétera, etcétera. Y eso para mí fue algo que pulió mucho mi estilo. Pasemos a la siguiente, Marjorie. Y aquí también otra vez lo engrano con lo que estoy compartiendo ahora. Algunos de los libros que he publicado por la gracia del Señor. Este fue en Venezuela para los venezolanos. Una editorial que uso que creo que ya no existe, que es parte de Renacenit. Este libro fue mi primer libro que lo escribí en el 2008. Y justamente es la experiencia de más de 10 años de trabajo a nivel mundial en el tema de la oración por la niñez. Lo escribí pensando, y el título Oración con los ojos abiertos es porque la niñez está en riesgo. Cuando uno ora no se aísla, ora con los ojos abiertos, entendiendo la necesidad de la niñez. Y esto es como, por eso se llama ese libro Oración con los ojos abiertos. Y mi público meta justo era la iglesia del Señor y los líderes que trabajan con niñez, darles tips, darles herramientas, un marco sobre lo que es la oración por la niñez. De hecho, este libro se utiliza en los cursos también que brindamos en el certificado niñez. Pasemos a la siguiente, Marjorie. Entre los límites y los derechos, disciplina de la niñez. Este libro, pues ya por la gracia del Señor, ya va por la segunda edición actualizada. Se publicó en el 2011 por Certeza Argentina. Recuerdo que cuando la directora Certeza Argentina, que es una gran amiga mía, me escribió, me llamó inclusive, porque yo le había enviado mi manuscrito, me dijo, mira Alexander, hay cosas que de repente yo soy peleado y no me parece muy bien el enfoque, pero me gusta su libro, lo vamos a publicar. Y Certeza en esos tiempos recibía por lo menos 10 copias al día de manuscritos. Porque esto se llama cuando alguien tiene un borrador, no se llama un libro, se llama un manuscrito. Y se logró publicar esa primera vez, luego una segunda. Y el tema para mí tiene que ver con que en muchas ocasiones no entendemos qué significa disciplinar. Mire, por ejemplo, una estadística de 150 millones de niños y niñas que hay en América Latina, 80,000 niños y niñas, escuche bien, mueren todos los años por causa de violencia intrafamiliar. 80,000 niños y niñas por violencia dentro del hogar y muchas veces en nombre de la disciplina. Y entonces para mí esto es un tema que era urgente comunicar y yo quería justamente dar algunos tips, algunos datos, información desde la Biblia que realmente aprendemos, porque cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los de todo lo que es Proverbios, hay muchos textos que hablan que es realmente disciplinar, qué es lo que dice Jesús. Y pues para mí eso fue un libro que realmente disfruté bastante escribir. Pasemos a la siguiente. Espiro, este es un libro que lo escribí junto con otro amigo pastor. Consiste compendio de artículos cortos sobre la iglesia, sobre Dios, sobre la duda, la fe, para gente recién que se está acercando apenas al Señor. Eso es lo que estábamos pensando como público meta. Personas que se están acercando al Señor y de repente tienen sus luchas con la fe, con Dios. Mire, por ejemplo, María Teresa de Jesús, la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, dice que vivió en una carreta, estamos hablando de 1700, algo más o menos, y se cayó en la carreta, y se llenó de lodo, la señora, y se levantó y se enseñó el puño así y dijo, Dios, si así me tratas, con razón tienes tan pocos amigos. y para uno podría decir, wow, ¿cómo se le atreve a decir esa blasfemia, tratar así de Dios? Pero aquí cuando uno ve a esta mujer, una sierva de Dios,
que tenía comunión con Dios, vemos otra faceta de su vida. Y entonces eso es lo que yo quiero bregar, que a veces tenemos muchos paradigmas religiosos que nos impiden mostrar una fe más viva, una fe más cercana a Dios, a su persona, a Jesucristo, y eso es. Bueno, tuvimos la dicha que hace 2 años, en el 2000, mi otro amigo, José Pablo, tuvo una audiencia con el Papa Francisco y le entregamos el libro al Papa Francisco. Entonces, ese libro está en el Vaticano, ¿verdad? No sé si él alguna vez lo habrá leído, pero está en el Vaticano. Pasemos a la siguiente. En nuestras manos y sus manos, la coparticipación de la niñez y la juventud en la misión de Dios. Este libro fue escrito a 10 manos, es decir, 10 escritores. Me tocó a mí justamente ser el editor en jefe y dar dirección a todos los escritores que participaron. Y el tema era justamente qué se entiende por darle participación a la niñez y la juventud desde las iglesias, desde los ministerios, porque a veces hay mucho desconocimiento. Así es que nosotros le damos participación a los niños cuando ellos se disfrazan de árbol, cuando leen un poema o dicen un versículo bíblico, pero ¿eso es realmente participación? ¿Qué significa darle voz a la niñez y a la adolescencia? Esto es lo que brega este libro. Y por cierto, este libro, uno de los capítulos que me tocó a mí escribir, es mi tesis de maestría en el liderazgo de Prometa. Vamos a la siguiente. Huellas y marcas. Voy un poquito más rápido. Este libro me invitaron también a participar. Por cierto, Gustavo Delgadillo murió anteayer de coronavirus, junto con otros escritores, para que habláramos sobre a 500 años de la Reforma, cuál era nuestra óptica. A mí me tocó hablar de la sola gracia de Dios, y fue justamente en el marco de la Reforma Protestante, y fue también una experiencia muy rica porque este libro iba dirigido al liderazgo cristiano. Vamos a la siguiente. Este es el libro que ahora actualmente estoy trabajando, Al margen de mi tiempo, la historia de Ronald Mora. Ronald Mora es un hombre que hace 3 años, es un vecino mío también, lo diagnosticaron con cáncer de páncreas y le declaraban 48 horas de vida y ya lleva 3 años viviendo todavía. Lo interesante de la vida de él, aparte de que sigue viviendo, bueno, aún así, él amanece con dolor, pasa todo el día con dolor, duerme con dolor 24/7, vive el dolor del páncreas. Es una agonía terrible y aún así, bueno, Dios lo tiene con vida. Y entonces empezamos a escarbar sobre su vida y darme cuenta que él fue agredido de niño por sus padres. Todos sus hermanos murieron por conflictos de la ley. Y de hecho, para los que son de Costa Rica, uno de sus hermanos fue vinculado con un asesinato en Alajuelita, donde murieron en los años 80, el primer asesinato serial en Costa Rica. Uno de sus hermanos fue vinculado con eso. Y entonces todo eso lo relata el libro, y él se convierte al Señor, y para mí ha sido importante y necesario conocer su vida, y también pues hay elementos que tienen que ver con lo que es su vida, la fe, las luchas que él está sufriendo, y ha sido un proceso muy hermoso. Bien, ahora sí, pasemos a la siguiente. Aquí brinquemos todo esto porque no vale la pena. Estos son otros lugares donde también he escrito algunos temas también emergentes. Ahora sí, que todo esto que he mostrado es un objetivo muy claro. Poder mostrar que escribir es un proceso. Nadie dice, voy a sentarme a escribir y en un mes ya tengo un libro. Eso no es posible. A veces un libro te puede tomar 1 año, te puede tomar 6 meses, te puede tomar... Miren, mi madre tiene 20 años de estar escribiendo un libro. Escribir es comunicar. Ustedes bien lo decían ahora en el chat. Comunicar ideas. Nosotros queremos comunicar una idea, queremos comunicar un mensaje. Y nosotros, desde el cristianismo más aún, tenemos mucho que decir y comunicar. Tenemos que ser genuinos. Mire, aquí también es importante, en Prometa nosotros, por ejemplo, siempre estamos advirtiendo a los estudiantes, mira, usted no puede plagiar. Qué fácil es agarrar un escrito de otra persona y darle copy-paste y presentar su trabajo. Este es mi ensayo. No, y a veces Enrique me ha enseñado mucho, el profesor Enrique, a identificar cuando hay plagio. Y hermanos,
nosotros, si vamos a o pretendemos escribir, tenemos que ser genuinos. Mira, lamentablemente en el mundo de la escritura se da que de repente alguien con renombre publica un libro y esa persona no escribió el libro, lo escribió otra persona y otro fue el que puso, el famoso fue el que puso la cara a la imagen. Y se da, se da. Yo me puse a hablar con un editor y de una pastora en Estados Unidos, y que no voy a decir nombre, que ella escribe como 10, 15 libros por año. Yo me puedo pensar en qué momento esa señora escribe 15 libros por año. Y nos damos cuenta que ahí realmente es solamente prestando su imagen. Ok. Tras bambalinas hay muchas horas, esfuerzos y sacrificios también. Claro que sí. Si usted quiere escribir y escribir de verdad, va a tener que invertir tiempo de que a veces no tenemos y para poderlo hacer y hacerlo bien. Superar el temor y la inseguridad. Mire, eso es también bastante serio. Es como lo que decía al principio, mucha gente no escribe por temor. Escribir es una gran responsabilidad, porque también decía un escritor aquí, que lo que nosotros vamos a escribir, eso es también una forma de honrar a Dios, una forma de mostrarle qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Escribir eso es un proceso solitario, pero no lo mismo que aislado, porque no escribimos en un vacío, escribimos desde una comunidad de fe, desde el cuerpo de Cristo, donde otras personas también han sido inspiradas y escriben, y nosotros nos cimentamos con lo que otros han escrito. Cada escrito traerá su fruto en su tiempo. Claro que sí. Decía Luciano Jaramillo, los libros y escritos, cuando están bien hechos, tocan vidas, provocan cambios saludables en muchos y regresan a su autor en forma de reconocimiento y agradecimiento de algunos de sus lectores. Tal vez solo uno entre 10, como ocurrió con los leprosos, con Jesús, que Jesús curó, pero aunque fuera uno entre 1000, regresa trayéndonos la alegría y la satisfacción de un lector agradecido. Julio Luciano Jaramillo dice esto y es verdad. Pasemos a la siguiente, Marjorie. Tuve la oportunidad de conocer a un expresidente de mi país, de Falange, Miguel Ángel Rodríguez, que fue presidente en estas fechas, y él leyó uno de mis libros, Espiro, y él se comunicó conmigo y en ese momento él estaba atravesando una situación bastante difícil. Y para mí, qué satisfacción más grande fue saber que él, lo que había escrito, había llegado a su vida, a sus manos, y Dios estaba tratando con su vida. Vamos con la siguiente, Marjorie. Y claro que sí, cuando escribimos también tenemos que tener presente que hay como las 3 P que llama Lucas Ley: propósito, pasión y perseverancia. Y esto sonará tácito, también lo he mencionado en algún sentido, pero es bueno repasarlo. ¿Por qué propósito? Démosle a la siguiente, Marjorie. Decía Lewis Carroll de Alicia en el País de la Maravilla que el que no sabe a dónde va, cualquier camino le llevará allí. Y es una gran realidad. Si no tenemos un propósito claro, para quién queremos escribir, cuál es nuestro público meta, pues cualquier escrito funciona. Y yo creo que no se trata de eso, se trata de tener identificado cualquier propósito, porque es más, hasta el propósito es como un horizonte que nos marca el rumbo hacia donde queremos llegar. Y cuando usted tiene eso, va a ver que va a descubrir caudal, una fuerza interna que le va a llevar hasta allí donde usted quiere justamente dirigirse. Pasemos a la siguiente, Marjorie. Pasión. 10% inspiración, 90% transpiración. Y es también una gran realidad. Si usted espera sentarse a escribir, teniendo todas las condiciones, diciendo, bueno, yo voy a escribir porque ya tengo asegurado la venta de mi libro, de mi manuscrito, que se va a convertir en libro. Yo voy a sentarme a escribir sabiendo que este libro lo va a leer todo el mundo. Yo voy a sentarme a escribir porque de repente me voy a dedicar a eso. Y bueno, y lamentablemente en América Latina es otra gran realidad. No es así, no es así. Porque si usted tiene eso en mente, va a escribir el primer reglón y lo va a dejar todo abandonado. Cuando usted se pregunte, bueno, ahora sí, ya terminé de escribir mi manuscrito, ahora ¿cómo hago para socializarlo? ¿Cómo hago para comunicarlo? Bueno, creer que si usted
está en manos de Dios, Dios le va a ir caminando paso a paso. Pero hay mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. O sea, repito, implica tener que a veces aislarse. No lo mismo hacer las de Gabriel García Márquez, que cuando él escribió 100 años de soledad, dicen que él se encerró en su cuarto y la esposa le alcanzaba la comida y por varios meses. Bueno, si yo hago eso, mi esposa al día siguiente me echa a la casa con todos mis marajondales, dicen en Venezuela, ¿no? Con mis cosas. Y no es la realidad. Somos seres sociables y tenemos que también tener un balance, pero sí va a haber mucho sacrificio de por medio. Vamos a ver, pasemos a la siguiente, Marjorie. Perseverancia. Decía, pues, el descubridor Tomás Alva Edison, que cuando se burlaban de él, de que hay 999 formas de que él no ha logrado tener éxito haciendo la bombilla. Y él dice que él lo veía no como fracaso, sino más bien como manera de no hacerlo. Y en este camino vamos a aprender también de que es así, perseverancia, compañeros. Les comento una historia. Cuando yo estaba escribiendo el libro el de Disciplina a la Niñez, se lo llevé a Edesio Sánchez. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, Edesio Sánchez. Y él me dijo, mira, Alexander, ¿y por qué él es así directo para hablar, verdad? No anda con pelos en la lengua. Mira, me pareció aburrido. Su manuscrito, la verdad es que me pareció muy aburrido. Mira, yo le sonreí, pero por dentro se me revolvió todo. Y yo lo agarré hasta inclusive personal. Yo decía, es que este hombre posiblemente son celos. Está celoso que yo también estoy escribiendo y no solo él escribe. Y aún así, bueno, poco a poco me fui calmando. Empecé a revisar todo lo que había escrito, hice cambios, hice ajustes, humildad, acepté ese consejo y logré terminar este libro. Y mire, este libro, el de Disciplina a la Niñez, solo Certeza Argentina publicó 10,000 ejemplares para América Latina y el Caribe. Entonces, eso es justamente, pero si yo hubiese enviado ese manuscrito tal como estaba a Certeza Argentina, es capaz que no hubiese salido. Bien, vamos a la siguiente, Marjorie. Consejos sobre el proceso. Hablemos un poquito aquí sobre consejos sobre el proceso. Bien, vamos a darle, dele, Marjorie. El escritor es fruto de lo que lee. Es que justamente lo que es la lectoescritura van de la mano. Van unidos como una simbiosis. Porque si usted no está leyendo, no puede pretender escribir. Mira, a mí me tocó hablar con un pastor aquí, reconocido en el país, de una mega iglesia, y él me dijo, mira, Alexander, me gustaría que viera mi manuscrito. Me lo dio. Cuando yo lo revisé, ya por la 5ª página, yo lo llamé inmediatamente y le pregunté, mire, pastor, una pregunta, ¿cuáles libros ha estado leyendo usted? Me dice, pues, la Biblia. Yo solo leo la Biblia, yo no leo libros, yo solo leo la Biblia. Y pues, gloria a Dios por eso, porque lee la Biblia, ¿no? Ya tiene mucho trabajo adelantado leyendo la Biblia y creo que todos como escritores, futuros escritores, estamos llamados a leer una, otra y otra vez la Biblia, pero sin embargo, cuando yo empecé a notar, había muchos vacíos. Estaba muy crudo esa obra justamente porque le faltaba nutrirse, cimentarse de otros autores, de otros escritores. Mire que cuando uno lee otro libro, no solamente para cultivarse, aprender, es que también cuando yo abro un libro, veo la forma como escribe, el estilo, veo la forma, veo cómo de repente aborda una idea, cómo tilda, cómo usa los puntos de exclamación, cómo comunica esta frase, las perspectivas diferentes, todo eso se da en el momento en que leemos y leemos bastante. Cultivar tu propio estilo literario. Claro que sí, todos tenemos que cultivar un estilo literario. Y en ese sentido, pues, eso a veces va en razón directa de quiénes somos, nuestra crianza, nuestros, pues, emociones, las inteligencias emocionales también tiene que ver con el proceso de lo que hemos recibido, de la formación que también tenemos. Yo tengo amigos que ellos escriben muy elevado, para un público muy elevado. Por ejemplo, un David Bayer me dice, mira, yo vendo un libro una vez al año.
pero son joyas, ¿verdad? Son joyas que me gustaría tener esa mente privilegiada de él, y así hay mucha gente que tiene cierto público, pero también cierta capacidad para escribir en cierto público. Mi esposa, por ejemplo, cuando yo leo a mi esposa, yo quiero aprender de mi esposa porque ella tiene un estilo tan técnico para escribir, que ella podría ser buena para hacer guías, para hacer manuales, y sin embargo yo escribo de otra forma. Y mi esposa dice que a veces escribo más floreado, más ilustrativo y demás, y que a veces más bien tengo que estar podando, ¿verdad? Porque hay mucha flor. Las ilustraciones son importantes en un escrito, porque la ilustración es contar de repente, usted está haciendo un pronunciado de algo, escribiendo sobre un tema particular, y lo ilustra con un ejemplo personal o de otra persona, y eso ayuda a que se abra una ventana y traiga luz a su escrito, y entonces en ese sentido, ese escrito pues ayuda a que la mente también lo procese de otra forma, que de repente viene lineal, leyendo siempre lo mismo, y pronto otro brinca un ejemplo. Eso ayuda a que la mente también haga un cambio y pueda seguir leyendo motivado. Si usted logra, animado, justamente, si usted logra hacer que la persona que usted le pase su manuscrito diga, mira, me costó soltarlo, me senté a leerlo y no quería parar, ya usted está logrando algo muy significativo. Y eso pues me pasó ahora justamente con un libro que ayudé a un amigo a editar este año, sobre su vida. Él fue en el pasado, fue hacker, y estuvo en prisión por haber robado a un banco en Estados Unidos, siendo latino, costarricense, más de $5 millones en los principios de los 90. Y entonces, cuando yo agarré, él me dijo, mira, ayúdame a leer esto, a ver qué te parece. Pues yo empecé a leerlo, y me atrapó. Y yo le dije, mira, aquí hay mucho fruto. Y entonces empezamos a trabajar en eso. Yo le ayudé a montar la estructura y a darle algunos ajustes que requería la obra. Pasemos a la siguiente, Marjorie. Y también hay una pregunta que hago, y aquí quiero ir rápido también, porque esto solamente a manera de ilustración. ¿Cuál es tu estilo? ¿Eres un corredor de 100 metros? Hay gente que, y esto lo digo para que también usted vaya valorando, ¿verdad? ¿Qué clase de corredor es usted? ¿De 100 metros? Planos de que un pronto Afro se sienta y escribe, ya cuando se da cuenta ya tiene 100 páginas o 30 páginas. Y bueno, eso es un estilo de escribir. Hay gente que es corredor de distancia media, que de repente escribe más por segmentos, digamos 3 páginas hoy, mañana otras 3, de aquí a 15 días otras 3, y ahí va. Y otros que pues también son otro estilo corredor. Yo no sé, Marjorie, por qué la presentación solo llega hasta corredor de distancia media. Tal vez, bueno, en fin. Y corredor a distancia, ¿verdad? Que usted, si es ese su estilo, donde usted va pausado, va con calma, y a veces puede haber una combinación de estos tres, y que sin embargo es importante también para este proceso de lo que es escribir. Vamos a la siguiente, Marjorie. Alexander, tenía el corredor maratón por debajo. Ah, ok, sí, muchas gracias, sí. Justamente, si ese es su estilo también, de estilo que, repito, mi madre lleva 20 años escribiendo un libro y es muy bueno. Yo la felicito a mi madre porque es como historias de la gente de hace 50, 70 años atrás. 5, reposa tu escrito. Compañeros, compañeras, cuando uno escribe, lo importante es aquí que si usted escribe, por ejemplo, unas 5 páginas, ya sea para un escrito corto, ya sea para cualquier clase, yo siempre recomiendo esto. Usted no puede publicarlo una vez. De repente qué ganas de sacar esto una vez porque es un tema relevante y yo quiero que la gente lo escuche y lo quiero publicar, por ejemplo, en mi Facebook. No, reposa tu escrito. Deja pasar unos 2, 3 días, a veces algunos recomiendan hasta una semana, y usted vuelve a leerlo y lo va a leer con otros ojos. Y ahí es donde nos damos cuenta que de repente había mucho trabajo de edición que todavía faltaba, que hay ideas que parecen no son coherentes, requieren formarse, requieren trabajarse. 6, escribe calidad, no tanto cantidad. Y también, esto es otro detalle, claro que tenemos y queremos cantidad, sobre todo si estamos hablando
de un manuscrito para un libro que por lo menos son 100 páginas o más. Pero si no es el caso, es el caso, la calidad tiene que ser primero, las oraciones tienen que ser fuertes, tiene que tratar de ver si los verbos que estás usando son los más adecuados, si hay palabras que puedes usar las sinónimas y demás, y eso solamente se va aprendiendo conforme vamos practicando. Un escritor es un investigador también. ¿Por qué? Porque empezamos a investigar sobre un tema y esa investigación puede llevarnos a entrevistar a personas, nos puede llevar obviamente a leer otros libros que tratan sobre el mismo tema, a dialogar con gente que tal vez es experta en esas áreas y nos convertimos en investigador. El libro, la disciplina, repito, para mí eso fue. Yo empecé investigando Costa Rica, cuál era el tema, el asunto de la disciplina, y cuando me di cuenta ya estaba en Nicaragua, Salvador, Argentina, investigando el tema y logré tener una amplia visión. De hecho, nosotros desde Prometa damos un curso muy bueno que se llama Procedimientos de Investigación, y aquí está el profesor, el que es de la cátedra justamente de estudios contextuales, profesor Enrique, que en un minuto nos va a compartir de qué trata este curso. Enrique. Hola, Enrique. Quique, no se escucha, Quique, hermano. necesitas abrir el micrófono. Sí. Bueno, Alexander mencionó que ha entrevistado a gente para tener información para su libro. Para entrevistar uno tiene que saber qué preguntas hacer. Para escribir también tiene que hacer preguntas al contexto, al mundo como tal. Y para obtener esa información uno debe aprender a observar también, no solo ver, sino observar. En este curso te enseñamos a hacer investigaciones particularmente cualitativas, que son entrevistas y observaciones que buscan información de primera mano. Si quieres saber cómo investigar, cómo leer el mundo como si fuera un libro, en Prometa te ofrecemos este curso, Procedimientos de Investigación, que te van a ayudar si también quieres escribir libros. Gracias, Alex. Muchas gracias, profesor Enrique. Bien, pasemos a la siguiente, Marjorie. No, la anterior, esa. Bien, como yo he hablado ya casi por 50 minutos, yo quiero que ustedes conversen entre ustedes mismos para escuchar sus experiencias, conocer por dónde van del proceso en lo que es la escritura. Y para eso vamos a utilizar una plantilla. Vamos a ver en la plantilla. Pasemos a la siguiente, Marjorie. Si quieren, vayan, si tienen lapicero a mano para que pregunten esas preguntas. Lo demás, lo que está en negrita es la pregunta principal, la que está sin una pregunta. Lo demás es como complemento para que usted entienda la idea, qué es lo que van a hablar. En grupo, ahora en un ratito, ya casi Ted nos va a explicar cómo es que nos vamos a dividir en grupos y vamos a hablar sobre qué quiero escribir o puedo escribir. Enfoquémonos nuestra atención en nuestras capacidades y limitaciones. Pensemos si somos expertos en alguna temática o manejamos en alguna área, o si tenemos una historia que debe ser contada y qué clase de historia. Dos, ¿qué quiero comunicar? Propósito, reflexionemos en el mensaje único que poseemos para nuestros lectores. Que si en una frase, una oración, yo puedo decir, yo quiero comunicar esto, eso le da a usted claridad. ¿A quién? Analicemos si nuestras palabras serán dirigidas a niños, adolescentes o adultos, a hombres, mujeres, casados, solteros, pastores, laicos, expertos o principiantes. Y la última, ¿qué resultados dice? ¿Qué resultados desea obtener? Cuando un lector termine de leer nuestro escrito, ¿qué esperamos que se lleven con ellos? ¿Qué es la idea? Otra vez, repito, nos vamos a dividir en grupos de 3 a 5 más o menos. Y en los grupitos suyos, ustedes brevemente se presentan, solo tenemos 10 minutos, es que traten de ser muy concretos y van a abrir su corazón para compartir qué es lo que ustedes piensan son estas preguntas. Y después regresamos de nuevo al grupo grande. Vamos a comentar algunos grupos, ¿verdad? Nombre a una persona para que escriba en el chat las conclusiones de sus grupos. Y vamos a luego terminar con otra presentación
y vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Ve, para tener variedad con respecto a esta presentación, este taller, y así pues hacerlo bien dinámico. Pero antes, Mayuri, ¿podría cerrar la pantalla? Disculpa. Queremos tener un pequeño anuncio aquí que voy a dar yo, y también Ted va a dar otra parte de un anuncio aquí para hacer